Buenas tardes, alumnos, y bueno, vamos a continuar con la clase, con la parte que empezamos el otro día y faltó la segunda parte de la parte de digestión en los intestinos. Para eso vamos a hacer un poco un recordatorio, de paso les sirve a ustedes como repaso de los temas más importantes, porque me dijeron que les doy mucho contenido, pero yo trato en lo posible de darles lo esencial que tienen que conocer ustedes de este tema. No obstante, después podríamos hacer una reunión o algo presencial para antes del tercer parcial para que ustedes vean cuáles son los temas más prioritarios de cada uno de los temas que uno le da siempre. Bueno, vamos a hablar entonces de la digestión de esta parte. Entonces podemos decir de la parte de los intestinos. No sé por qué no me quiere tomar. Ay, no, creo que no está como presentación desde el principio. Bueno, entonces, vamos a ver que directamente todos los procesos fundamentales que se van a dar, para eso vamos a decir, de que tras la deglución de los alimentos, estos llegaban al estómago y luego, teóricamente, empezaba la digestión por acción del jugo, por el jugo gástrico, que va a estar muy rico en ácido clorhídrico. Se activaba la primera digestión, que comenzaba con la degradación de las proteínas, que era principalmente la pepsina. También había que llegar a la acción de algunas otras de las hormonas, como por ejemplo la gastrina, que se secretaba a nivel del estómago, y lo que hacía esta aumentar la producción de jugo gástrico y la motilidad a nivel del estómago. De esta manera se prepara el bolo alimenticio para pasar al intestino, ¿sí? El intestino por sí es una parte muy importante, porque aquí es donde se va a terminar la digestión de los alimentos. Aquí los elementos que llegan con la dieta son transformados en elementos de muy bajo peso molecular, es decir, a partículas pequeñas, y estas sufren la degradación para posteriormente ser absorbido. También en este órgano se desecha lo que el organismo no puede metabolizar con la formación de las heces. En este órgano de metabolismo intenso, muy elevado, se secretan numerosas enzimas y hormonas que son las que van a actuar en la degradación de estos alimentos. Toda la masa entérica tiene una actividad metabólica intensa por su alto metabolismo donde se van a producir esto. Entonces podemos decir que las funciones del intestino delgado son fundamentalmente la digestión de los compuestos y absorción de los nutrientes, como así también transporte del contenido hasta el intestino grueso. Una vez que se ha producido la reducción del tamaño de las partículas de alimento por medio de los procesos de masticación y molienda que habíamos visto antes, comienza la actividad llamada enzimática en esta zona, que se desarrolla en dos fases. Una fase luminal, gracias a la secreción de las enzimas de las glándulas salivales, gástricas y pancreáticas, que están presentes en la luz intestinal, interactuando con su contenido, y por otra parte hay una fase llamada membranosa, llevado a cabo por enzimas presentes en la pared celular del epitelio intestinal. Por lo tanto, el epitelio intestinal se caracteriza por la presentación de una gran área superficial, que ahora lo vamos a ver en detalle, gracias a una estructura en tres niveles de plegamiento, que son los pliegues circulares grandes, las proyecciones de epitelio o vellosidades, y que a su vez presentan microvellosidades, ¿sí? Entonces, podemos hablar un poquito de las hormonas que ustedes ya vieron y que vamos a seguir hablando. Principalmente ustedes saben que esta hormona, la gastrina, ¿sí?, se va a secretar por la presencia de proteínas, lípidos, ¿sí?,
y va a ser secretada por las células G de las glándulas pilóricas. ¿Qué hacía la gastrina? Actuaba a nivel de las glándulas fúngicas con la secreción del jugo gástrico, actúa a nivel de la musculatura lisa, produciendo la contracción del estómago y como así también la proliferación de la mucosa gástrica. Además, la gastrina actuaba también como colerético en la síntesis de bilis. La gastrina también lo que va a hacer, va a producir la secreción hidroláctica, como así también secreción ecbólica del páncreas, que vimos en la clase, la primera parte de este teórico. Después tenemos la secretina. ¿Cuándo se va a secretar la secretina? Cuando el pH en el duodeno es de 4,5 y por la presencia de grasas, ¿sí? Esta secretina también va a actuar a nivel para aumentar la síntesis de bilis, es decir, es colerética, ¿sí? Como así también va a actuar a nivel de la secreción, va a producir gran secreción hidroláctica por el páncreas, que va a tener mucho, ¿cómo se llama? Mucha agua y bicarbonato. Además vamos a tener también las glándulas de Brunner, que solamente vamos a tener estas glándulas de Brunner a nivel de la zona llamada también glándulas duodenales, ¿sí? Están en la submucosa, ¿sí? Y lo que van a tener estas glándulas de Brunner generalmente se ubican desde el píloro hasta la desembocadura del colédoco y del jugo pancreático, es decir, a nivel de la ampolla, ¿sí? Duodenal. Estas glándulas entonces están en la submucosa y van a secretar principalmente un moco alcalino, ¿sí? Para neutralizar el pH ácido que viene del contenido del estómago. Estas glándulas entonces de Brunner tienen entonces principalmente esa acción. Después vamos a tener esta otra hormona llamada colecistoquinina pancreosimina, que se va a secretar por la presencia de grasas y proteínas en el duodeno, ¿sí? Y esta colecistoquinina pancreosimina lo que va a hacer es producir la secreción llamada ecbólica, de expulsar quiere decir. Además también va a actuar a nivel en el hígado, a nivel va a producir la contracción de la vesícula biliar, por lo tanto tiene una función llamada colagoga, ¿sí? La contracción de la parte antral, como así también el cierre del píloro, va a producir y la relajación del esfínter de Oddi va a producir la colecistoquinina. La secreción de estas glándulas de Brunner son muy importantes. Acá tienen ustedes ese moco alcalino, ¿sí? Que se va a producir la estimulación de esto secretoria directa va a ser por la presencia del quimo, que va a venir del estómago, por estímulos parasimpáticos a través del plexo llamado mientérico o plexo llamado de Meissner, que se encuentra en la submucosa, como así también de la acción de la secretina y de la duocrinina, que es otra hormona que lo vamos a ver entonces más adelante. La protección principalmente de este moco alcalino, ¿sí? Va a proteger contra la presencia del jugo gástrico que viene del estómago. El simpático generalmente va a inhibir esa secreción con la consecuencia de esto, de una úlcera péptida que se puede producir, ¿sí? Si no tenemos ese moco protector. Bueno, estas son las enzimas que ustedes ya la vieron la clase anterior, por la duda, para como un repaso general, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos? ¿Qué es lo que había a nivel de las glándulas fúngicas? Van a ver estas que van a secretar, o parietales oxíntecas, van a secretar el ácido clorhídrico, el factor intrínseco de Castres, bueno, y las células G que van a tener acá en la parte inferior, ¿sí?
Además, vamos a tener esa pepsina que se va a activar por la presencia del ácido clorhídrico, ¿sí? Va a dar lugar a gumosas y peptonas, ¿sí? Y también podemos encontrar renina que van a tener los mamíferos lactantes, pero generalmente esta actúa en un pH más no tan ácido, a pH 4, y se va a activar también por la presencia de ácido clorhídrico. Esto es un recordatorio, también va a haber una lipasa gástrica que se cree en los cerdos, que va a actuar a nivel de los triglicéridos, ¿sí? Dando monoglicéridos y 2 ácidos grasos. Es decir, que el vaciamiento del estómago gástrico va a tener factores tanto gástricos, ¿sí? Uno es aumenta en el peristaltismo e inhibe el esfínter pilórico, como cuando se produce la depresión del estómago y por la presencia también de gastrina y motilina. Como así también van a actuar factores duodenales, que son señales de retroalimentación que atrasan el vaciamiento gástrico y aumentan el tono del esfínter pilórico, ¿sí? Como hacer el reflejo enterogástrico, lo que va a hacer es inhibir, ¿sí? Que se siga secretando y produciendo contracciones en el estómago. La retroalimentación humoral va a ser dada por la colecistoquinina, secretina, el péptido inhibidor gástrico sería el GIP, que también inhibe las dos, tanto secreción del jugo gástrico como los movimientos del estómago. El glucagón es muy importante, el péptido inhibidor gástrico, este es el péptido inhibidor gástrico y este es el VIP, está en forma inversa, que sería el vaso intestinal, péptido intestinal vasoactivo, la prostaglandina E, como también una enterogastrona que también lo que va a hacer es inhibir. Acá tenemos que por vía del nervio vago, ¿sí? Vamos a ver que la retroalimentación va a ser de tipo negativa, ¿sí? Y vamos a ver que el pH bajo, la osmolaridad alta y las grasas van por a nivel del contenido duodenal, van por el nervio vago que es sensorial y por esto bajan estímulos de tipo motores que van a, ¿cómo se llama? Inhibir la secreción y la movilidad a nivel del estómago, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el mecanismo en sí? Vamos a hablar de la digestión, ¿cómo se llama? A nivel intestinal, pero vamos a ver que los componentes del bolo que llega al duodeno van a sufrir la acción de la secreción pancreática, como así también la secreción hepática a nivel, es decir, por medio de la bilis, porque si no, no se van a digerir las grasas, ¿sí? Como así también la secreción del jugo intestinal. Todos estos van a aportar su composición para que se pueda producir la digestión a nivel del intestino. Tanto, vamos a ver, tanto a nivel del intestino delgado como a nivel del intestino grueso, pero generalmente a nivel de este intestino grueso casi va a haber distintas secreciones. Bueno, acá tienen ustedes cómo está formado el hígado, con la vesícula biliar, con el conducto hepático común, que va a desembocar en una papila mayor del duodeno o llamada papila de Vater, ¿sí? Entonces, esto es el páncreas con la cola, ¿sí? La parte del duodeno que va a tener 4 partes, ¿sí? 1, 2 y 4, ¿sí? Este es el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Bueno, en sí, para que tengan ustedes nociones de cómo está relacionado tanto con el páncreas como con la parte de, ¿cómo se llama? Del hígado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la secreción biliar, ¿sí?
para que ustedes, no obstante, el día viernes van a ver bien específicamente todo lo que es el hígado y cuál es la función que va a cumplir en sí la secreción biliar. Hoy vamos a hablar con respecto a la digestión, por eso lo damos ya en forma adelantada, ¿sí? Algo de la secreción biliar. La secreción biliar tiene las siguientes funciones. Principalmente va a ser de la emulsión y solubilización de los lípidos para que posteriormente sean digeridos y absorbidos, la excreción de ciertos metabolitos como pigmentos biliares y otros compuestos, y la neutralización del pH ácido del duodeno. La bilis es un líquido de composición compleja que producen los hepatocitos, desde donde se va a ser liberada a los canalículos y conductos biliares, y está compuesto por agua y electrolitos, ¿sí? Fundamentalmente va a estar formado por bicarbonato, van a tener ácidos biliares producidos por los hepatocitos a partir del colesterol y que va a ser insoluble en agua para formar los ácidos biliares primarios como cólico, que posteriormente se conjugan con taurina y glicina, dando complejos que permanecen estables hasta que son absorbidos en su mayor parte en el ilion. Las sales que alcanzan la zona cólica sufren el ataque de las bacterias que producen la desconjugación y deshidroxilación, formando las sales biliares secundarias, que son el ácido desoxicólico que se excretaría con las S. Vamos a tener también pigmentos biliares. Entonces, ya vimos entonces cuáles son las funciones principales, que ahí lo tienen. Es muy importante también una forma de excretar drogas que uno, por ejemplo, anestésicos, o drogas que se pudieron haber incorporado a la circulación sanguínea, es amortiguador y a neutralizar los ácidos. Y vamos a ver que la bilis va a desempeñar un papel fundamental en la emulsión de las grasas. Es una solución acuosa, ¿sí? Similar a la concentración de electrolitos que el plasma va a tener: sodio, calcio, bicarbonato, que principalmente, y potasio. Contiene además ácidos biliares, colesterol, lecitina, fosfolípidos y pigmentos biliares. El pH es de 7.4 a 8, generalmente es más alcalino, y varía con la especie. Va a ser más alcalina en carnívoros. La secreción generalmente es continua en rumiantes y equinos y es intermitente, es decir, solamente en la fase digestiva, en carnívoros y en el hombre, ¿sí? La bilis es producida por los hepatocitos y es transportada por el sistema canalicular, es decir, va a haber dos tipos de bilis. Una bilis llamada canalicular, sufriendo luego modificaciones por mecanismos de reabsorción y o secreción a lo largo de los ductos. Ahí llamamos bilis ductal. En ese caso va a actuar la secretina, que hace que tenga gran cantidad de bicarbonato esta secreción ductal. Además se va a resolver mucho el agua, ¿sí?, que hay. Para eso decimos que la vesícula biliar hay animales que no tienen vesícula, tienen sin vesícula biliar, como el camello, el equino, la rata, el ratón, la paloma, ¿sí? Y estos animales vierten la bilis directamente en la luz intestinal. Luego vamos a tener los animales con vesícula biliar, como por ejemplo el bovino, ovino, el canino, felino y el hombre, ¿sí? Estos animales y el hombre tienen un esfínter de Oddi que restringe la entrada de bilis al duodeno, y estas vesículas son llamadas concentradoras porque resorben agua y concentran los otros elementos, generalmente ácidos biliares, ¿sí? Y hasta pueden formar, el hecho de concentrar, pueden formar cálculos
a nivel de la vesícula biliar. Esos son los cálculos que son re caros, que vienen de otros países, por ejemplo, a comprar acá. Para la fabricación de cremas se utilizan mucho los ácidos biliares. ¿A qué llamamos coleréticos? Son las sustancias o hormonas que estimulan la producción de bilis. Por ejemplo, también otro que estimulan la producción de bilis va a ser los ácidos biliares que se pueden resolver. Acá tenemos la formación de esos ácidos biliares, estructuralmente van a derivar del colesterol, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, cómo es la estructura del ácido fólico, que es uno de los primeros, llamamos también primarios, después vamos a ver más en detalle cuando vemos hígado, aquí llamamos los ácidos biliares secundarios. El efecto de los ácidos biliares, la función va a ser de emulsión de los lípidos y la formación de micelas mixtas con productos de la digestión de los lípidos. Esto permite de esta manera la acción enzimática, es decir, principalmente por la acción de la lipasa. Acá vamos a ver para que vean ustedes cómo es una micela, ¿sí? Es una partícula esférica de superficie hidrofílica, es decir, los lípidos no se pueden disolver, ¿sí? O digerir en el agua, por eso necesitan la acción de estas, las sales biliares, los ácidos biliares, entonces para que sea soluble. Entonces va a tener una parte hidrofílica, esta micela, compuesta por los ácidos grasos originalmente insolubles, ¿sí? Entonces vamos a tener, esta es una micela jabonosa, formada por álcalis biliares, ¿sí? Y va a tener una parte, ¿sí? Va a tener una cadena no polar que es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Generalmente repele, ¿sí? El agua. Va a tener una cabeza polar que va a ser hidrofílica, que se va a ubicar externamente en esa micela, ¿sí? Cargada negativamente. Es decir, que esta va a ser insoluble y esta va a ser soluble en agua. Luego, y esta es la distribución de cómo se van a ubicar, ¿sí? Generalmente tienen un diámetro de 50 astron, ¿sí? Y van a estar unidas por una unión de fuerzas que Van der Waals, que tienen su carga positiva, que es esta parte, en la parte interior, donde va a ser insoluble, ¿sí? Y esta es la parte llamada soluble en agua o cabeza polar, que es hidrofílica, ¿sí? Ahí van a ver, se repelen. La superficie polar posibilita el transporte de esos ácidos grasos que van a estar acá internamente, insolubles en el medio acuoso intestinal. Hacen las veces como de detergente, ¿sí? Una micela, esta es una micela jabonosa, pero hay micelas llamadas fosfolipídica, también en la bilis, donde acá van a tener ustedes cómo va a estar compuesta, va a tener un extremo no polar, los restos de ácidos grasos, el glicerol, y acá tenemos el fosfato más una base, y este sería el grupo polar, y esta sería la distribución, como sería una micela fosfolipídica, ¿sí? También que podemos encontrar. Generalmente estas micelas que van a servir para digerir las grasas que llegan al intestino, vemos que se van a, en las criptas de Lieberkühn, que ahora vamos a ver cuáles son, se van a desamblar, ¿sí? Y ceden sus componentes que ahí se van a absorber a nivel del enterocito, ¿sí? Y también las salibilidades también van a volver a cumplir un ciclo porque se van a absorber, ya que en el enterocito los componentes lipídicos se reorganizan constituyendo los kilomicrones más lípidos, lipoproteínas, como por ejemplo las HDL y las VLDL que ustedes ya vieron anteriormente en clases anteriores. Aquí ven ustedes un hepatocito, los conductos y túbulos biliares, ¿sí?
vamos a ver que los ácidos biliares van a pasar por transporte activo, los iones inorgánicos como agua, potasio, sodio que recién vimos se van a aportar por filtración osmótica, y el bicarbonato de sodio y otros por transporte activo van a ir entonces al nivel de los canalículos. El agua y los iones inorgánicos se van a resorber, ¿sí? Y también va a haber una secreción de agua, iones inorgánicos, principalmente de bicarbonato, ¿sí? Todo esto por la acción de la secretina, y esto se va a producir principalmente a nivel de los conductos y túbulos biliares. Esta es la recirculación para recuperar esos ácidos biliares y otras moléculas que circulan en un ciclo llamado enterohepático, se reabsorben por la vena porta, van al hígado, luego se van a concentrar, ¿sí?, en la vesícula biliar, y luego por medio de la bilis, por el conducto biliar, van de nuevo al intestino. A veces ese ciclo se puede producir hasta 24 veces según el tipo de alimento en el día. El ciclo de recuperación de esos ácidos biliares. Bueno, para hablar un poco de la secreción biliar, ¿sí?, intestinal, tenemos que hablar un poquito cómo está formada o cómo se extiende. Aquí llamamos entonces intestino delgado. Se entiende desde que se extiende en el intestino delgado desde el píloro o válvula pilórica hasta la válvula llamada iliocecal. Tiene una extensión aproximada de 5 a 5 metros y medio, que está dividido en 3 porciones. Una porción, la primera parte, que va a estar formada por el duodeno, luego le sigue el yeyuno y luego viene el ilio. En la parte que tiene, bueno, es un tubo digestivo, generalmente decimos que tiene alrededor de este intestino de 3 a 4 metros de largo. Esto estamos hablando a nivel del humano, ¿no?, el hombre. Es muy importante tener presente de que el 70% de los procesos digestivos, secretivos y absortivos se llevan a cabo en el duodeno y en el yeyuno. Quiere decir que en las partes restantes completamos el proceso digestivo en menor proporción. El duodeno, a su vez, consta de 4 porciones: primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Entonces vamos a ver que primero, al servicio estos son los que va a haber: el servicio de la digestión, absorción y secreción, el contacto inmunitario, y es también un órgano endocrino. Vamos a dejar para hablar un poquito más de estas características y de paso ustedes van viendo. En el duodeno hay menos pliegues y el epitelio es cilíndrico, ciliado, y la presencia de cilios y microvellosidades generalmente se presentan, que es para aumentar fundamentalmente la superficie de absorción del tracto digestivo, que se hace más evidente a nivel del yeyuno y del ilio. Primero vamos a decir que la mucosa del intestino delgado está cubierto por vellosidades. En toda su longitud existen de 20 a 40 de estas vellosidades por milímetro cuadrado de mucosa, y cada vellosidad intestinal es una proyección en forma de dedo de 0,5 a 1 milímetro de longitud, cubierta por una sola capa de epitelio cilíndrico que contiene una red de capilares y vasos linfáticos llamados quiríferos. Esas finas extensiones del músculo liso provienen de la submucosa, que corren longitudinalmente en